Cuando casi todo dependía todavía de la tierra y los animales, había una pequeña casa de madera al final de un camino de tierra, lejos de cualquier gran ciudad. Era una casa sencilla, de tablas desgastadas, ventanas que apenas cerraban y un patio siempre cubierto de polvo fino. Ali había vivido durante décadas como una familia campesina que soportó sequías, crisis y noticias de guerra que llegaban tarde a través de las radios de los vecinos. Después de la muerte del padre, la atmósfera dentro de 1900. Aquella casa no era de duelo unido, sino de pesado silencio y frío cálculo. Los dos hijos, acostumbrados desde pequeños a tener el mando, comenzaron a moverse por las habitaciones como si fueran dueños del lugar. La hija menor, que siempre había permanecido en la sombra, continuó haciendo lo que mejor sabía: barrer, guardar los platos, cuidar al perro viejo, intentando no estorbar. Ese día en particular, mientras el sol aún salía lentamente tras los campos secos, ella aún no sabía que su vida se dividiría en antes y después. Lo único que sabía era que, en pocas horas, sus hermanos se irían, llevándose lo que consideraran valioso, y que lo que quedara sería lo que ellos creían que ella merecía. Fue ese mismo día cuando, en el fondo de un cajón, colocaron en su mano un reloj viejo y oxidado, como si fuera un trozo de hierro olvidado. Cuando apareció la vieja camioneta, levantando polvo en la carretera, no trajo consuelo ni abrazos, trajo cuerdas, sacos y cajas vacías. Los hermanos bajaron ya decididos. Uno fue derecho al granero, el otro entró en la casa abriendo armarios, recogiendo herramientas, buenas ollas, cualquier cosa que pudiera ser útil o dar dinero. No le preguntaron qué quería, no se sentaron a discutir nada, simplemente se comunicaron entre ellos lo que iban a traer, como si ella fuera parte del mobiliario. Ella observaba en silencio, con las manos sucias de tierra apoyadas en el delantal, sintiendo una mezcla de vergüenza y rabia que no sabía dónde poner. Al final de la división, cuando ya casi todo estaba en la caja del camión, uno de ellos abrió el cajón de la vieja cómoda de su padre, sacó el reloj oxidado y, medio riendo, se lo puso en la mano, diciendo que era demasiado bueno para ser verdad. Ella se quedó allí, sosteniendo el objeto frío, sin estar segura de si era una broma o una frase, mientras veía cómo el camión se llenaba con lo que alguna vez había sido su hogar. Si alguna vez has presenciado o vivido una injusticia como esta, que duele más por la humillación que por la pérdida material, suscríbete a este canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde la estás viendo. Es importante saber hasta dónde llegan estas historias. Mientras el polvo de la camioneta comenzaba a dispersarse en el aire cálido, ella se quedó sola en el patio, rodeada de un silencio que parecía más grande que todo lo que la rodeaba. Las ramas secas de los árboles se balanceaban lentamente, y el viejo perro pastor, cojeando, se acercó a ella como si presintiera que algo grave había sucedido. Ella no lloró en ese momento, no porque fuera fuerte, sino porque estaba entumecida. Era como si la escena de hacía apenas unos minutos no hubiera sido real. La casa vacía, los hermanos riendo, la certeza de que para ellos ella valía menos que cualquier herramienta vieja. Sostuvo el reloj con ambas manos, observando las marcas de óxido y el cristal rayado, y no podía entender por qué le dolía tanto. Quizás fue simbolismo, quizás fue simplemente una prueba más de que ella nunca tuvo un lugar en su propia familia. Mientras el perro acariciaba su pierna con el hocico, ella tuvo la extraña sensación de que incluso los animales mostraban más lealtad que las personas que habían crecido en esa casa. Y fue allí, en ese duro silencio, que se dio cuenta de que ya no podía vivir en ese lugar, que ya no era suyo. Entró en la casa una última vez antes de irse. Caminó por las habitaciones vacías, viendo marcas en las paredes, sombras de muebles y,
recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Llevó solo lo esencial: una pequeña bolsa con algo de ropa usada, una botella de agua, un trozo de pan duro y su reloj. El perro la siguió sin dudarlo, como si supiera que irse era la única salida posible. Al cruzar el umbral y caminar por el camino de tierra, sintió el polvo caliente subirle hasta los tobillos, mezclado con un miedo que le perforaba el pecho. Ella no tenía un destino específico, solo sabía que necesitaba alejarse del lugar donde había sido descartada. Y por mucho que intentara alejar ese sentimiento, algo dentro de ella le decía que esa caminata sería decisiva. No una aventura, sino un intento de sobrevivir a lo que su familia había hecho. Muchas personas han experimentado este tipo de abandono silencioso, y si alguien que lee esto ha pasado por algo similar, no se avergüence de compartirlo. Historias como estas ayudan a otros a comprender que nadie merece soportar la injusticia solo. La caminata por el camino de tierra era lenta, cansadora y marcada por un calor que parecía implacable. Caminaba con pasos mesurados, siempre mirando al suelo, tratando de organizar en su cabeza todo lo que había sucedido esa mañana. El perro, aunque viejo, seguía el ritmo, deteniéndose de vez en cuando para olfatear un arbusto seco o simplemente para recuperar el aliento. El polvo se adhería a la ropa y al sudor, y cada ráfaga de viento traía ese olor típico del campo abandonado, una mezcla de tierra caliente, hierba seca y recuerdos que nadie pedía llevar consigo. Mientras caminaba, trató de convencerse de que la decisión de sus hermanos era esperada, pero la verdad fue que la forma en que todo sucedió la afectó más profundamente de lo que había imaginado. Les dolió darse cuenta de que para ellos ella era solo alguien abandonado, alguien sin valor práctico. Con cada paso, el viejo reloj oscilaba en el bolsillo de su delantal, golpeando sus costillas como un recordatorio constante de la humillación. Y aunque aún no lo entendía, aquel pequeño objeto comenzaba a cobrar un peso emocional que superaba cualquier posesión material que pudieran haber traído. Después de un largo tramo sin sombra, divisó una curva en el camino que siempre había marcado el límite invisible de la propiedad familiar. Pasar por ese lugar fue más difícil de lo que imaginé, porque significó aceptar que no volvería pronto, tal vez nunca más. Se detuvo unos segundos, respiró profundamente y miró hacia atrás, viendo solo el contorno lejano de la casa de madera, ya medio oculta por el polvo. La sensación era de abandono, pero también de un extraño alivio, como si abandonar aquel lugar abriera una grieta hacia algo nuevo, aunque todavía desconocido. El perro se sentó a su lado, jadeando, y ella le dio una rápida palmadita en la cabeza, un gesto automático de silenciosa gratitud. Justo allí, en ese momento, sintió la primera punzada de miedo real, un miedo que surgía del vacío de no saber qué sucedería a continuación. Sí, alguien que lee esto alguna vez ha tenido que abandonar un lugar sin tener a dónde ir, sabe exactamente cómo es esa sensación y, si puede, se suscribirá al canal para ayudar a mantener este espacio donde historias como esta encuentran personas que entienden. Y entonces, con el corazón pesado pero firme, reanudó la caminata, guiada solo por la débil esperanza de encontrar refugio antes del anochecer. A medida que avanzaba la tarde, el cansancio empezó a pesar más que el calor. Después de horas de caminar sin un destino claro, se dio cuenta de que su cuerpo ya mostraba signos de agotamiento. Sus piernas temblaban levemente, le dolía el estómago por falta de comida y sentía la cabeza demasiado pesada. El perro también disminuyó su velocidad, respirando con dificultad, pero negándose a dejarla atrás. El camino siempre seguía el mismo trazado, un largo corredor de tierra rojiza, sin casas cercanas,
y sin el consuelo de escuchar voces humanas, solo el viento cortando el silencio. Fue en ese momento de fragilidad que la ira finalmente encontró espacio. No una ira explosiva, sino un resentimiento silencioso y amargo, acumulado durante años. Se dio cuenta de que sus hermanos no solo se habían llevado cosas de la casa, también le habían quitado su sentido de pertenencia. Sentir este dolor de una manera difícil de explicar, como si una parte de ella hubiera sido arrancada sin que nadie lo notara. Y fue allí, en medio de ese camino vacío, donde vivió su primer gran conflicto interno. Comprender que no tenía sentido esperar justicia por parte de quienes nunca la vieron como una igual. A medida que el sol se ponía lentamente, tuvo que aceptar que sería imposible continuar mucho más tiempo sin descansar. Buscó algún lugar con sombra, pero el paisaje era demasiado abierto. Solo una valla rota y un montón de piedras ofrecían un refugio precario. Se sentó allí, apoyando la espalda contra una de las tablas sueltas, mientras el perro yacía a su lado, cansado pero alerta. Metió la mano en el bolsillo y volvió a tocar el reloj, sintiendo el frío metal contra su piel cálida, y ese contacto provocó una mezcla de tristeza y terquedad. Pensó en su padre, en todo lo que había afrontado para mantener esa tierra en pie y en cuánto habría sufrido si hubiera sabido lo que habían hecho sus hijos. Este pensamiento la golpeó duramente, casi como un doble dolor, perder a su padre y perder su legado el mismo día. En ese momento soltó una exclamación silenciosa, de esas que suelta cualquiera cuando está muy dolido. Que historias como esta se recuerden. Y si es posible, que quien lea esto se suscriba al canal, porque eso ayuda a mantener vivo este tipo de relatos que tanta gente ya ha vivido en primera persona. Tomando una respiración profunda, se levantó nuevamente, sabiendo que todavía necesitaba encontrar un lugar seguro antes del anochecer. Cuando la luz empezó a atenuarse, divisó a lo lejos la silueta torcida de un viejo granero medio derrumbado, rodeado de hierba alta. Era el tipo de edificio que muchos evitarían por miedo al derrumbe o a que hubiera animales escondidos, pero para alguien que estaba exhausto y no tenía otra opción, parecía casi un refugio. El perro levantó las orejas y aceleró el paso, como si también él reconociera que allí había una posibilidad de seguridad. La estructura crujió con el viento y parte del techo se estaba hundiendo, pero todavía había un espacio seco donde podía apoyarse. Entró lentamente, con cuidado, prestando atención a los sonidos, pasos, hojas secas, alguna respiración ocasional además de la suya. Fue entonces cuando notó un discreto movimiento al fondo del granero. No era un animal, sino una mujer mayor, sentada en una caja, como si hubiera sido parte del entorno durante mucho tiempo. El susto casi le aceleró el corazón, pero la anciana no mostró ninguna amenaza. Simplemente observó con ojos atentos, viejos y sospechosos. La joven respiró profundamente, comprendiendo que, en ese momento, incluso una mirada extraña era mejor que afrontar la noche completamente sola. La anciana no preguntó mucho, simplemente le hizo un gesto para que se acercara a la parte más seca del granero. Era una mujer marcada por el tiempo, de manos rígidas y hombros encorvados, como si hubiera cargado con mucho peso durante años. Su presencia traía un silencio diferente, no el silencio vacío del camino, sino el silencio de alguien que ha visto mucho y ha aprendido a no sorprenderse por casi nada. La joven se sentó junto a la pared, se sacudió el polvo de la ropa y trató de acomodar al perro a su lado, cuando el cansancio finalmente la superó por completo. La anciana miró el reloj que colgaba del bolsillo del delantal y frunció el ceño como si reconociera algo allí. Él simplemente dijo, en un tono firme, casi seguro, que ese objeto no debería haber quedado atrás, lo que inquietó a la joven. Ella no sabía qué responder,
pero esa frase se le quedó grabada en la mente como una espina. Era extraño pensar que un reloj oxidado pudiera atraer la atención de alguien que ni siquiera la conocía. Y más extraño aún, imaginar que tal vez tuviera más importancia de la que los hermanos creían. Durante la noche, el viento soplaba a través de las grietas del granero, esparciendo ese olor característico a madera vieja mezclada con polvo. Apenas podía dormir, no solo por el frío, sino también por la confusión que había causado el comentario de la anciana. El reloj, hasta entonces, solo había sido un símbolo de la humillación sufrida a manos de sus hermanos, un objeto entregado descuidadamente, sin valor, casi como algo para tirar. Ahora, sin embargo, parecía tener un peso diferente, como si ocultara algo que ella aún no había comprendido. La anciana, aunque silenciosa, mantenía su mirada fija en ella de vez en cuando, como si supiera exactamente lo que pasaba por la cabeza de la joven. El perro dormía acurrucado a sus pies, temblando ligeramente por el frío de la madrugada. Envolvió al animal en un trozo de tela y mientras lo hacía, sintió el reloj presionando contra su caja torácica por milésima vez ese día. Había algo allí que le llamó la atención, no de una manera mágica, sino de una manera práctica, como cuando un objeto parece insistir en ser mirado más de cerca. Cuando el cielo comenzó a aclararse, se dio cuenta de que no tenía más opción que examinar el reloj con atención. Con los dedos aún entumecidos por el frío, intentó limpiar la superficie, raspando con la uña parte del óxido acumulado. La anciana observaba desde lejos, sin intervenir, como si estuviera esperando ese momento. Al girar el reloj de un lado a otro, la joven notó que la tapa trasera estaba algo suelta, como si hubiera sido abierta muchas veces antes de terminar en aquel cajón de la vieja casa. Con un poco de fuerza, logró levantar la tapa y un crujido seco resonó en el silencioso granero. En el interior, los engranajes no estaban tan completos como debían. En su lugar, encontró una pequeña fotografía doblada y un trozo de papel diminuto, viejo y frágil. Su corazón se aceleró, no por el descubrimiento en sí, sino por la sensación de que cambiaba todo lo que creía sobre su padre y sobre lo que había perdido. Si alguien que lee esto ha experimentado alguna vez un momento en el que un pequeño detalle giró la llave de una vida entera, sabe cuánto puede pesar eso. Y si quieres ayudar a que este tipo de historias sigan existiendo, suscríbete al canal, porque realmente hace la diferencia. Abrió la fotografía con cuidado, temiendo que el papel se deshiciera entre sus dedos. La imagen era pequeña, casi descolorida, pero aún mostraba un trozo de tierra rodeado de vallas improvisadas y una figura masculina en la distancia, probablemente el padre en una época más joven. No era una fotografía familiar común y corriente, parecía un registro íntimo, algo guardado con intención. El trozo de papel doblado junto a la foto contenía una nota breve, escrita con la letra firme y antigua que reconoció. Desde lejos, era una descripción de un lugar, marcada con puntos de referencia que solo alguien que hubiera crecido en esa zona rural entendería. No mencionó valores, no mencionó herencias, solo indicó una ubicación específica, como si fuera un secreto transmitido a la persona adecuada. Se le revolvió el estómago, no por miedo, sino por una profunda sorpresa. Su padre nunca había sido de los que ocultaban cosas sin razón. La anciana, aún sin comprender el contenido, observó el cambio de expresión de la joven, como si finalmente algo hubiera encajado después de años. Y fue allí donde se dio cuenta. Ese reloj no había sido dejado a un lado, había sido dejado atrás, para ella. La joven permaneció sentada durante largos minutos, mirando los papeles como si repasara su propia vida. Todo lo que había experimentado con sus hermanos, la indiferencia, las órdenes, la sensación de ser siempre la última,
pasó por su mente con dolorosa claridad. Los hermanos habían buscado objetos de valor en cada rincón de la casa, pero ese pequeño secreto había permanecido oculto porque su padre confiaba precisamente en la persona que ellos no conocían. Esto le provocó una mezcla de emociones difíciles de organizar. Alivio por no haber sido tan olvidada como había imaginado. Tristeza por la confirmación de que sus hermanos nunca conocieron realmente a su padre y un nuevo miedo. El miedo a descubrir lo que se habían perdido. La anciana se acercó lentamente, colocando su mano sobre su hombro en un gesto simple, pero que decía mucho. Era como si dijera que algunas verdades solo salen a la luz cuando una persona ya lo ha perdido todo, porque es entonces cuando realmente cobran sentido. En ese momento, la joven sintió que algo cambiaba en su interior, una especie de fuerza tímida que surgía después de años de silencio. Y si alguien que lee esto ha experimentado alguna vez este tipo de cambio interno, pequeño pero decisivo, sabe lo mucho que puede ser una verificación de realidad. Y, si puede, suscríbase al canal para que más historias como esta puedan seguir llegando a quienes necesitan escucharlas. La mañana transcurrió lentamente y la joven permaneció dentro del granero, reorganizando sus pensamientos, tratando de entender qué hacer con lo que acababa de descubrir. No era solo un secreto material, era una confirmación emocional de que su padre la veía de una manera que nadie más en la familia lo hacía. Dobló cuidadosamente la foto y la colocó dentro del reloj, como si quisiera devolver todo a su lugar correspondiente. Mientras hacía esto, sintió que surgía algo más, algo raro para ella. La sensación de que había un camino posible por delante, incluso si aún no sabía cuál era. El perro, notando el cambio en su comportamiento, levantó la cabeza y apoyó el hocico en su pata, como aprobando ese pequeño despertar interior. La anciana trajo un trozo de pan y un café flojo, un gesto sencillo que adquirió un peso enorme después de una jornada marcada por el abandono. Comió lentamente, sintiendo que su cuerpo poco a poco recuperaba fuerzas, mientras su mente intentaba procesar todo lo que el reloj revelaba. Fue extraño darse cuenta de cómo un objeto tan despreciado por sus hermanos se había convertido en lo único capaz de reconstruir algo dentro de ella. Decidida a no regresar a la casa, que ya no era suya, pasó la mañana ayudando a la anciana con pequeñas tareas en el campo. No era mucho: recoger leña, alimentar a algunos animales, barrer el suelo del granero. Pero esa actividad constante le aportaba una sensación de normalidad que no había sentido en días. El trabajo manual la calmaba, la ayudaba a concentrar sus pensamientos y sabía que necesitaba esta rutina para evitar colapsar. La anciana observó su forma de moverse, dándose cuenta de que no era perezosa ni incapaz, como habían insinuado sus hermanos. Esta validación silenciosa, viniendo de un extraño, tenía un valor emocional que ella no esperaba sentir tan pronto. Con cada pequeña tarea completada, la joven se dio cuenta de que estaba redescubriendo una parte de sí misma que sus hermanos habían aplastado sin esfuerzo. Y fue allí, entre una pasada de escoba y otra, que sintió el comienzo de un cambio interior. La conciencia de que no necesitaba demostrar nada a quienes nunca la habían tratado con respeto. Si alguien que lee esto ya ha experimentado este tipo de humilde nuevo comienzo, sabe que pesa menos cuando se comparte. Y, si puede, suscríbase aquí, porque eso ayuda a mantener vivo el intercambio de historias que muchas personas necesitan escuchar. A medida que pasaban las horas, comenzó a explorar los alrededores del granero, tratando de reconocer las referencias mencionadas en la nota escondida dentro del reloj. Las descripciones del padre hablaban de un camino estrecho entre dos grandes piedras, una curva en el arroyo que se seca durante la mayor parte del año
y un viejo tronco de árbol caído que servía como punto de referencia natural. No estaba segura de si podría encontrarlo por sí sola, pero simplemente tener un propósito, por pequeño que fuera, ya estaba cambiando todo dentro de ella. Era diferente a la vida que había llevado antes, cuando cada día parecía igual, sofocante, siempre a la sombra de sus hermanos. Ahora había una dirección, aunque vaga, y esto le devolvió una especie de fuerza que no provenía de nadie más que de ella misma. La anciana observaba desde lejos cómo la joven analizaba atentamente el papel sin intervenir, como si supiera que ciertos descubrimientos necesitan madurar en el tiempo de quien los porta. El perro, siempre alerta, seguía cada movimiento, moviendo la cola como si presintiera que algo importante estaba por suceder. Y, por primera vez desde que dejó su antiguo hogar, sintió que una semilla de esperanza echaba raíces donde antes solo había desesperación. Decidió que necesitaba quedarse allí unos días antes de tomar caminos más audaces. El cuerpo aún soportaba el peso de la caminata, el hambre y el shock emocional vivido en las últimas horas. La anciana ofreció un viejo colchón apoyado contra la pared del granero y una manta desgastada pero limpia, lo que parecía un lujo después de la noche anterior. Ella se acostó allí y, aunque no era suave, trajo consigo una sensación de cuidado que la joven no había sentido en mucho tiempo. Esa pausa le dio claridad. Antes de pensar en enfrentarse a sus hermanos o buscar las tierras mencionadas, necesitaba reconstruir lo básico: energía, presencia de ánimo y algo de sentido de orientación. Cuando el perro se acomodó a su lado, finalmente permitió que el cansancio la venciera y dejó que su cuerpo se relajara por completo. Y en ese momento comprendió que había dos tipos de descanso: descanso para el cuerpo y descanso para el alma, y que ambos llegaban al mismo tiempo por primera vez en mucho tiempo. Si alguien que lee esto ha experimentado alguna vez ese raro momento de respiro después de un periodo difícil, sabe lo impactante que es. Y si desea fortalecer este espacio donde historias como esta ganan voz, suscríbase al canal. Realmente ayuda a mantenerlo en funcionamiento. Al día siguiente, se despertó con el suave sonido del viento que pasaba a través de las grietas del granero y la clara luz de la mañana filtrándose a través de pequeños parches de luz en el suelo. Su cuerpo aún le dolía, pero su mente parecía más organizada, como si la noche hubiera puesto cada pensamiento en su lugar apropiado. Se levantó lentamente, acomodándose la manta y tratando de no despertar al perro, que dormía profundamente apoyado contra la pared. La anciana ya estaba afuera, cuidando unas gallinas y recogiendo leña, como si fuera un día cualquiera. La joven se acercó a ayudar, impulsada por una mezcla de gratitud y el deseo de volver a ser útil, algo que ya no sentía en casa de sus hermanos. Trabajar con mis manos, sentir el peso de la leña, escuchar los simples sonidos de los pájaros. Todo eso me trajo una sensación de vida real, de ocupar un espacio por el que no tenía que competir con nadie. Mientras recogía hojas secas, pensó que tal vez estaba iniciando algo que no sabía que era capaz de hacer: su propia reconstrucción. Y este pensamiento, tan simple y tan difícil a la vez, la afectó de una manera que ningún discurso hermoso podría explicar. Después de unas horas, con el cuerpo calentado por el trabajo y la mente más clara, volvió a coger el reloj. Se sentó en la entrada del granero, observando el objeto a la luz del sol y notando cómo los detalles oxidados ahora parecían diferentes. Ya no era un símbolo de humillación, era una especie de mensaje dejado para ella, algo que su padre quería proteger y confiar a la misma persona que siempre la había ignorado. Al volver a leer la nota, tuve la certeza de que la ubicación indicada existía y de que había razones para mantenerla tan discreta.
La joven comprendió entonces que ese punto en el mapa improvisado no era solo un lugar físico, era una oportunidad real de recuperar algo que sus hermanos nunca imaginaron que pudiera lograr. Esto no le produjo un sentimiento de venganza, sino de justicia silenciosa, como si la vida le estuviera entregando un pequeño hilo de dignidad para tirar y seguir adelante. Y aunque el camino aún parecía largo, se sintió preparada para empezar a recorrerlo, paso a paso, sin necesidad de que nadie validara su decisión. Si alguien que lee esto alguna vez ha tenido esa sutil sensación de que algo en su interior finalmente se ha alineado, sabe el valor de ese momento y si puede, suscríbase, porque mantiene vivas historias que muchas personas necesitan escuchar. Con el reloj guardado dentro del delantal, decidió continuar hasta el punto del camino donde el granero se encontraba con el pequeño arroyo seco mencionado en la nota. La anciana observaba desde lejos, sin intervenir, como si comprendiera que ciertas decisiones las debe tomar quien soporta el peso de la historia. La joven caminaba lentamente, analizando cada detalle del paisaje, las grandes piedras, el tronco del árbol caído, la hierba alta meciéndose con el viento. La escena le resultaba familiar, pero al mismo tiempo tenía un nuevo significado, como si, de repente, ese campo que siempre le había parecido inútil escondiera respuestas que nunca imaginó buscar. El perro caminaba delante, olfateando el suelo, siguiendo instintos que a veces parecían más sabios que cualquier mapa. Al encontrar las dos piedras mencionadas en la nota, se detuvo, sintiendo que su corazón se aceleraba involuntariamente, como si estuviera a punto de reabrir una puerta que había sido cerrada por el tiempo. Allí, entre las marcas del pasado y la posibilidad de un futuro diferente, se dio cuenta de que no estaba buscando tesoros ni riquezas, estaba buscando una razón para seguir adelante. Y esa constatación pesó más que cualquier descubrimiento material que pudiera haber pesado en ese momento. Con atención, examinó el terreno circundante, tratando de comprender lo que su padre había querido marcar allí tantos años antes. No encontró nada obvio, ni cajas, ni objetos enterrados, ni señales directas que indicaran que había algo oculto, pero se dio cuenta de que la intención tal vez no fuera dejar algo físico, sino más bien dejar constancia de que ese pedazo de tierra existía, que era legítimo y que estaba asociado con su nombre. Era una especie de recordatorio silencioso de que parte de la historia familiar estaba allí, intacta, lejos de la codicia de los hermanos. Se arrodilló, pasó la mano sobre la tierra cálida y cerró los ojos por un momento, tratando de sentir alguna conexión que explicara el gesto de su padre. No hubo magia, ninguna revelación repentina, solo un profundo sentido de pertenencia, algo que siempre le habían negado dentro de su propio hogar. Y fue en ese simple momento que comprendió. El reloj no apuntaba hacia una herencia material, sino hacia un pedazo del mundo donde ella podría, por fin, existir sin verse disminuida. Si alguien que lee esto alguna vez ha encontrado un lugar que devuelve una parte de sí mismo, por pequeña que sea, sabe lo transformador que es eso. Y, si es posible, suscríbase para que historias como estas puedan seguir llegando a quienes las necesitan. Permaneció allí varios minutos, sentada en el suelo cálido, observando el lento movimiento del viento a través de la hierba seca. No fue un gran momento, no hubo música, ninguna revelación dramática. Solo estaban ella, el perro y un pedazo de tierra que de repente tenía sentido. La sencillez de ese momento hablaba más fuerte que cualquier larga explicación. El padre había dejado lo único que verdaderamente importaba a alguien que sabía que realmente se preocuparía por ello.
Los hermanos, demasiado ocupados acumulando cosas, nunca entenderían este gesto, que quizás fue el mayor acto de sabiduría del padre antes de fallecer. Se dio cuenta de que esta tierra, aunque pequeña y seca, era lo primero en su vida que no le habían arrebatado, disminuido o negado. Era suyo porque así lo decidió su padre. La anciana observaba desde lejos, sosteniendo una taza vieja, y parecía casi sonreír cuando vio a la joven ocupando finalmente un espacio que por derecho le pertenecía. La joven sintió una calma poco común, de esas que llegan lentamente, casi tímidamente, pero que se instalan profundamente cuando una persona se da cuenta de que algo realmente ha cambiado en su interior. Cuando regresó al granero, trajo consigo una nueva actitud, no física, sino interna. Ya no caminaba como quien intenta desaparecer, sino como quien, aunque cansado, sabía dónde pisaba. La anciana notó el cambio inmediatamente. Ofreció comida, pero también una mirada de aprobación silenciosa, como diciendo que ese paso era solo el primero. Durante la sencilla comida, la joven reflexionó que no necesitaba apresurarse a confrontar a sus hermanos ni a reclamarles nada. Ellos nunca entenderían el tipo de valor que ahora poseía. Su padre no le había dejado oro, ni tierras fértiles, ni herramientas costosas. Le había dejado una dirección, una responsabilidad emocional, un reconocimiento que había esperado toda su vida. Y ese reconocimiento, aunque llegó tarde, fue suficiente para cambiar el modo en que ella se veía a sí misma. Sabía que aún tendría que afrontar días difíciles, hambre, aislamiento y tal vez incluso futuros conflictos con sus hermanos, pero ahora tenía algo que nunca antes había tenido, un punto de partida que era completamente suyo. Y si alguien que lee esto ya ha tenido ese momento íntimo de comprender su propio valor, sabe lo poderoso que es. Y si puede, suscríbase para que historias como esta puedan seguir compartiéndose aquí. En los días siguientes, comenzó a organizar una rutina sencilla junto a la anciana, dividiendo tareas y reconstruyendo poco a poco una sensación de estabilidad. La vida allí no ofrecía lujos. El granero crujía, el agua era limitada y la comida debía racionarse. Pero era la primera vez en mucho tiempo que se sentía tratada con respeto. Todas las mañanas se despertaba antes del amanecer, ayudaba a recoger leña, alimentaba a los pocos animales y barría el área donde dormían. Y aunque el trabajo era duro, ella sentía algo diferente mientras lo hacía. No había nadie que le dijera que estaba haciendo muy poco. No había una presión constante. No había amenaza de castigo por el más mínimo error. La anciana observó sus esfuerzos y, aunque con pocas palabras, dejó claro que reconocía su valor, algo que sus hermanos nunca hicieron. El perro, siempre fiel, lo seguía todo, pareciendo más sano y alerta cada día fuera de su antiguo hogar. Este ambiente sencillo, tranquilo y honesto comenzó a devolverle a la joven una confianza que ni siquiera sabía que aún tenía. Y esta reconstrucción lenta, casi invisible, llegó a ser tan importante como cualquier tierra dejada por el padre. En una tarde clara, cálida y con fuerte viento, decidió sentarse sola al costado del camino que pasaba frente al granero. No huir ni esperar a alguien, sino mirar atrás con la claridad que solo llega cuando el corazón está menos herido. Por primera vez pudo pensar en sus hermanos sin sentir solo rabia o humillación. Sintió lástima. Es una pena porque, en el fondo, habían perdido algo que nunca se dieron cuenta: la confianza de su padre, la oportunidad de continuar con un legado limpio y la posibilidad de tratar a un miembro de la familia con humanidad. Habían conservado las herramientas, el camión, las provisiones, los objetos brillantes, pero no conservaron lo que verdaderamente sostenía a aquella familia. Y aunque todavía sentía el dolor de lo que había sufrido,
Estaba empezando a comprender que algunas pérdidas son liberaciones disfrazadas. Allí, en ese camino donde una vez había salido a llorar por dentro, ahora estaba sentada con la cabeza en alto, respirando profundamente, como quien finalmente reconoce que tiene valor. Si alguien que lee esto ha experimentado alguna vez este alivio silencioso, sabe lo transformador que es y, si es posible, suscríbase para que este espacio pueda seguir recibiendo este tipo de historias. A medida que pasaban los días, la joven comenzó a comprender mejor el significado de lo que había encontrado en el reloj. No se trataba de posesión, ni de venganza, ni de recuperar algo que sus hermanos le habían quitado. Se trataba de descubrir que, incluso en las sombras donde siempre había estado, había alguien que la veía. Su padre le había dejado lo único que no podía ser robado: una silenciosa muestra de confianza, algo que solo tendría sentido en sus manos. Esto trajo consigo una especie de paz que no llegó fácilmente, sino que se instaló lentamente, como alguien que finalmente encuentra un lugar donde su corazón puede descansar. Mientras ayudaba a la anciana a cuidar el gallinero, se dio cuenta de que no necesitaba apresurarse a demostrarle nada a nadie. La vida transcurre al ritmo de quien aprende a respirar de nuevo. Poco a poco dejó de verse como la hermana sobrante y comenzó a verse como alguien que, a pesar de todo, había sobrevivido. Y en esa supervivencia había dignidad, una dignidad sencilla, cotidiana, que no dependía de ninguna herencia. Esto cambió su forma de caminar, su forma de hablar e incluso su forma de sostener su reloj. Ahora no como un recordatorio del dolor, sino como un símbolo de quién era. En una tarde tranquila, mientras el sol se ponía lentamente detrás de los campos secos, tomó la decisión de que cuidaría ese pedazo de tierra indicado en la nota cuando estuviera lista. No por obligación, sino porque ahora sabía que era parte de algo más grande que la injusticia que había sufrido. No tenía prisa por regresar, ni temía un futuro reencuentro con sus hermanos. El tiempo se encargaría de poner cada cosa en su lugar, tal como había hecho con el reloj oculto. Lo que importaba en ese momento era reconocer que había encontrado algo más fuerte que cualquier posesión material: un sentido de sí mismo. Un comienzo, una verdad que otros nunca le habían dado. La anciana se acercó, le entregó un vaso de agua y simplemente dijo que ya parecía alguien que sabía a dónde iba, y esta vez no le dolía escuchar eso. Tenía sentido. La joven miró al horizonte y se dio cuenta de que ya no necesitaba respuestas inmediatas. Por primera vez, estaba viviendo el tiempo adecuado. Y si alguien que lee esto alguna vez ha sentido esa sensación de finalmente tomar posesión de su propia vida, sabe que no hay mayor victoria, y si puede, suscríbase aquí, porque eso ayuda a mantener vivo el espacio donde las historias reales encuentran a quienes las necesitan. Con su perro a su lado y el reloj firmemente en sus manos, sabía que nunca volvería a ser la misma, incluso si nadie más notara el cambio excepto ella. A la mañana siguiente, caminó hasta el otro extremo del campo, a una zona donde el suelo estaba más firme y el viento era menos ruidoso. Allí, sentado con el reloj abierto en la palma de la mano, observaba la fotografía y la nota como si estuviera leyendo su propia historia escrita en fragmentos. No había prisa, ni miedo, ni esa sensación de urgencia que siempre había acompañado su vida junto a sus hermanos. En cambio, había una claridad silenciosa, la certeza de que su padre había visto en ella algo que nadie más veía: la capacidad de conservar, cuidar y reconstruir. Esta comprensión no borró el dolor de lo vivido, pero reorganizó todo dentro de ella, como si cada pieza finalmente hubiera encontrado su lugar. Respiró profundamente, sintiendo la brisa fresca tocar su rostro, y se dio cuenta de que estaba allí, en ese pedazo de tierra,
por primera vez, no como alguien que había sido expulsado, sino como alguien que pertenecía. Fue en ese momento simple, casi silencioso, que comprendió que esa mañana marcaría su vida para siempre, no por el reloj en sí, sino porque al mirarlo pudo finalmente mirarse a sí misma de una manera que nunca antes había podido. Al regresar al granero, encontró a la anciana preparando algo de comer y al perro moviendo la cola como si percibiera la nueva ligereza que ella llevaba. Ella sonrió, una sonrisa discreta, pequeña, pero genuina, y se dio cuenta de que ese gesto, tan raro en ella, era la señal más clara de que algo realmente había cambiado. No sabía qué le depararía el futuro, ni cuándo se enfrentaría a sus hermanos, ni cómo cuidaría la tierra indicada en la nota, pero sabía que ya no caminaba como antes. Había una firmeza silenciosa dentro de ella, construida no sobre un gran acontecimiento, sino sobre pequeños momentos de verdad. Y aunque nadie más que ella notó esta transformación, fue suficiente. A veces los cambios más importantes son los que ocurren lejos de los ojos del mundo. Antes de entrar, miró una última vez el camino y en silencio dio gracias por lo que había sobrevivido y por lo que había encontrado en el camino. Y, en un tono casi confesional, dejó una última reflexión, que historias como estas no deben perderse. Y si estás leyendo esto, suscríbete para ayudar a mantener vivas cuentas reales que aún puedan llegar a otras personas que las necesitan. Con esto, entró al granero con pasos firmes, llevando no solo el reloj, sino una nueva forma de existir en el mundo.